estamos de vuelta con el Hub de Latinoamérica en la Semana del Transporte y el Cambio Climático. Esperamos que estén disfrutando de las experiencias de Latinoamérica y de todo lo que hemos compartido en línea. Los invitamos también a que se mantengan conectados a nuestro chat y también que participen de la plataforma Wonder, donde pueden intercambiar con diferentes expertos y profesionales de todo el mundo que están participando de la Semana del Transporte. Les recuerdo que hay más de 1000 personas conectadas en línea de todo el mundo. Tenemos 44 delegados en Bogotá y tenemos representantes de 10 países en esta experiencia desde Latinoamérica. Para continuar con nuestra tarde y la última sesión del día, vamos a trabajar en movilidad activa. Para eso les vamos a dejar con la sesión de movilidad activa en camino, desafíos y oportunidades para la movilidad activa en Latinoamérica. Y para ello voy a invitar a Vanessa Ferro, que es ingeniera civil del equipo de GIZ en Bogotá, Colombia, para que nos acompañe en esta sesión. Vanessa, adelante. Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en este uso horario. Estamos muy contentos de contar con su asistencia y con su participación en este espacio. Tenemos un tema muy importante en todo el espectro de la movilidad sostenible y el transporte del cambio climático, y es la digitalización en el transporte y más específicamente en la movilidad activa. Hoy contamos también con nuestros colegas desde México. Ya le vamos a dar la palabra a Javier, que se encuentra con nosotros, y con nuestros invitados especiales. De nuevo me presento, mi nombre es Vanessa Ferro, yo soy asesora técnica de la Agencia de Cooperación Alemana en Colombia. El proyecto en el que estábamos trabajando era movilidad urbana sostenible en ciudades intermedias, y lo que hacíamos en general era promover las condiciones marco para la gestión de la demanda y el transporte no motorizado. Entonces es un gusto de nuevo estar acá y le paso la palabra a mi compañero Javier Orlando. Es un gusto saludarles desde México, desde la Ciudad de México. Si me permiten, yo no voy a robar mucho la palabra, me gustaría presentar a nuestros tres panelistas para ir empezando justamente con todas las rondas. Al final de que expongan los tres, tenemos un espacio para ir resolviendo preguntas, así que les invito justamente a que nos puedan ir escribiendo estas dudas y estas preguntas en el chat que tenemos. Finalmente tendremos un panel de discusión donde justamente vamos a explorar los retos de la movilidad activa, de la digitalización de la movilidad activa justamente en el continente, ¿no? Primero que nada nos va a acompañar Leonardo Gutiérrez, físico colombiano, trabaja en Trufi Association como desarrollador de negocios para Latinoamérica, se ha desempeñado en empresas de construcción de buses, es presidente del Consejo de Planeación de la ciudad de Duitama en Colombia, desde 2008 es miembro activo de la comunidad OpenStreetMap y desde el 2010 enseña a estudiantes de bachillerato a mapear ciudades, con énfasis justamente en el tema de movilidad. Y junto con sus estudiantes en el 2019 implementó la app Busboy en la región de Boyacá, en Colombia. Muy bienvenido, Leonardo. Ahora... Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Gracias, Vanessa. Y por la invitación también. Muy bienvenido. También nos acompaña Cintia Chávez Ríos, que es justamente la directora general de movilidad del municipio de León, Guanajuato, en México. Es licenciada en Economía por la Universidad de las Américas y maestra en Administración por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la planeación y ejecución de nuevos proyectos, principalmente en el tema de transporte, y ha estado a cargo de la Dirección de Transporte Masivo de Autopistas y Peaje y la Supervisión y Regulación de Operaciones del BRT en Puebla, y también se ha desempeñado como titular de la Comisión de la Transición de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en el mismo estado de Puebla, con la implementación y regulación del tren Puebla-Cholula. Ha sido directora de planeación en la Secretaría de Transporte de Puebla y gerente de planeación y promoción del Aeropuerto Internacional también de Puebla. Cintia, bienvenida, un gusto también tenerte aquí. Muchas gracias, Orlando, y gracias a todos. Perfecto. Vanessa, regresamos contigo para escuchar sobre Camila. Gracias, Javi. Conmigo está Camila Guasmayán. Ella es la asesora de medios alternativos de transporte de la Alcaldía Municipal de Pasto, más específicamente en la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad. Es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Planificación y Gestión de Procesos de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Es profesional en producción audiovisual, estratega en temas de movilidad sostenible, promotora de la política pública de la bicicleta en el municipio de Pasto, gestora y enlace estratégico para el desarrollo de la cooperación internacional en el territorio. Ha sido, como bien lo dice, nuestro enlace para trabajar de la mano con esta ciudad y lograr maravillosos resultados. Entonces, volvemos con Javier y con nuestro primer panelista. Muchas gracias. Pues más que nada, le pido al equipo que nos pueda iniciar con la proyección de la presentación justamente de Leonardo para que él pueda empezar con su exposición. Soy Leonardo Gutiérrez, hoy tengo el privilegio de representar hoy a Trophy Association. Hoy les hablaré de las experiencias que hemos tenido desde nuestra asociación en movilidad activa. Por favor, el siguiente. Gracias. Nosotros somos una asociación global que trabaja específicamente temas de transporte público. Somos una ONG y al mismo tiempo una startup, y nuestra misión es mejorar el transporte público en todo el mundo a través de la digitalización. Nuestra visión es que las personas opten por la opción del transporte público por encima de otras opciones. Somos más de 40 voluntarios en el mundo, más de 10 mujeres en nuestro equipo y trabajamos en más de 10 países. Nuestra sede central es en Hamburgo. El proyecto que hoy les voy a mostrar es preciso de nuestra sede central en Hamburgo, donde hemos trabajado movilidad activa. Siguiente, por favor. Esta es nuestra presencia global. Nosotros tenemos en azul, son proyectos que están corriendo en este momento. Comenzamos en Cochabamba, en Bolivia. Nuestro presidente vivió en Cochabamba un tiempo. Y allí lanzó la primera app. Yo la implementé aquí en mi ciudad natal, que es Duitama, en Boyacá, aquí cerca de Bogotá, y también tenemos presencia en varias partes del mundo, en África, en 3 ciudades, en Accra, en Tetuán y en Addis Ababa. Y en Alemania tenemos dos proyectos, uno en Herrenberg, ahora les hablo un poco de ese proyecto, y en Hamburgo, que es precisamente el proyecto que les quiero hablar hoy, que se llama Not Without My Bike. Siguiente, por favor. Bueno, este slide dudé si ponerlo, pero es como a veces nos sentimos quienes trabajamos cuando no trabajamos en carros eléctricos. Otros sistemas de transporte no nos ponen tanta atención. Y precisamente quiero llamar la atención hoy que hay un montón de tecnologías para poder navegar en redes de calles, para poder del punto A al punto B. Y hay mucho soporte para poder moverse en un vehículo particular. Pero nosotros, ¿qué queremos? Que haya esa misma tecnología, y hemos trabajado fuerte para que también suceda lo mismo, inicialmente en transporte público, que es nuestro producto estrella, un planificador de transporte público, pero también en otros medios como el ciclismo, el caminar, etcétera. Ese tipo de alternativas al vehículo particular es en lo que nosotros nos enfocamos y queremos que haya más tecnología a ese nivel, sobre todo para ir del punto A al punto B de una manera multimodal. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, como nuestro llamado es a qué datos son importantes, antes de presentarles la experiencia nuestra, que quería reflexionar un poco en qué es importante para un ciclista, digamos, en posibles productos en su smartphone o aplicaciones. Para los ciclistas son importantes cosas diferentes que para un conductor de vehículo. Entonces, pues tenemos primero pues las calles, obviamente, incluidos los carriles exclusivos donde se pueden mover las bicicletas. Las pendientes son importantísimas, los sitios de estacionamiento, los lugares de bicis compartidas. Y pues nosotros trabajamos principalmente en nuestros productos con la plataforma OpenStreetMap. Bogotá tiene un bonito ejemplo de cómo la comunidad de maperos en Bogotá están mapeando todos los detalles de la movilidad en bici. En este momento hay un proyecto que quisiera citar, que es el MapTime, que son maperos especializados. En este momento tienen un proyecto en mapear las bicicletas. También hay muchos proyectos en Brasil y en muchas partes del mundo. Hemos podido compartir nuestra experiencia con ITDP y me parece que es una buena base trabajar con OpenStreetMap, y nosotros lo hacemos desde Trophy Association. También en el sentido de quiénes son los usuarios, hay datos que son valiosos para poder mejorar los servicios a los ciclistas. Datos como el tema de seguridad, que en América Latina pues son
son importantes para reducir el estrés o para por lo menos planificar rutas teniendo en cuenta eso. Los conteos de bicicletas, que son importantísimos para la gestión urbana y para la planificación. Y otro tema muy importante que son los estados de las vías, es decir, los mismos usuarios pueden reportar cómo se encuentra la superficie. Siguiente, por favor. Bien, entro en materia. Nosotros en Hamburgo tenemos una app que fue parte de un concurso que hizo la ciudad con el propósito de que los biciusuarios pudieran utilizar la bici con más seguridad y también utilizarla dentro del sistema de transporte público. Nosotros tenemos un producto estrella que es un planificador multimodal de transporte público. Multimodal pues implica que podemos ir del punto A al punto B planificando todas las etapas, cambiando incluso de modo de transporte. Este producto lo enfocamos en cambiar de bici a transporte público y de transporte público a bici, y pues nos basamos en nuestro producto estrella que es el planificador multimodal. Digamos, la arquitectura que tiene permite hacer ese tipo de especializaciones, digamos, en la app. Fue enfocado en bicicleta con transporte público o transporte público con bicicleta. Nos pudimos conectar, la ciudad nos permitió conectarnos a todos los datos de tiempo real de la Hochbahn y podemos darle a los ciclistas datos de dónde se encuentran los trenes, los ferries, los metros en la ciudad de Hamburgo. Tuvimos el privilegio de ganar la hackathon y presentamos un producto mínimo viable en el Congreso Mundial de ITS en el 2021 en Hamburgo. Tiene una particularidad que es que, como todos nuestros productos en Trufi, son open source. Es decir, si una ciudad quiere implementarlo, no tiene que pagar las licencias, digamos, no tiene ese costo. ¿Qué funcionalidad tiene especial? Que integra los transbordos, es decir, cómo me cambio yo de un modo de transporte a otro, tiene toda esa información. Y el componente fundamental es que podemos notificar a los ciclistas cuando hay bloqueos, es decir, cuando no pueden utilizar el transporte público con la bici. Allá se acostumbra a entrar con la bici al transporte público. Aquí en Bogotá tengo entendido que se permite solamente con las bicis de doblar, pero ese tipo de información aún no lo tienen los ciclistas, no lo tenían en Hamburgo en ese momento. Tenemos una característica fundamental que es que se permite elegir entre 3 modos. Si quiero más bici, digamos, estoy yo muy activo y quiero montar desde punto A hasta el punto B en bicicleta, o hacer una mezcla de los dos, es decir, más bicicleta y transporte público como por igual, o simplemente escoger transporte público. Es decir, el día que estoy cansado y no quiero pedalear tanto, puedo escoger transporte público y la app permite escoger entre esos diferentes modos. Siguiente, por favor. Estas son algunos slides de la app. Está toda en Alemania, está apenas en Alemania en inglés, la original fue en alemán. Y como les decía, está conectada completamente al sistema, al HBB de Hamburgo, brindando la posibilidad de que los ciclistas tengan los datos en tiempo real del transporte público. Siguiente, por favor. ¿Qué pensamos qué permite nuestra tecnología y hacia dónde también va? Nosotros pensamos que es posible integrar, utilizar esta misma tecnología. La podemos utilizar, la planificación es parecida para transporte público o para bicis. Nosotros tenemos una tecnología que permite correr estos algoritmos y estas planificaciones, no solamente en movimiento de pasajeros, sino también de carga. En Alemania hemos tenido oportunidad, en el principio mostré 2 proyectos, uno en Herrenberg y otro en Hamburgo. Y en Herrenberg tenemos un proyecto que dentro de la misma planificación no solamente planifica bicis y transporte público, sino todos los tipos de transporte, es decir, metro, trenes, incluso taxis que tienen sus rutas como los vehículos normales. Y dentro de este proyecto tenemos una planificación específica para alquiler de bicicletas de carga, que consideramos que es un tema fundamental en la descarbonización. Este tipo de actividades que las hemos visto aquí en la Transport Week
en varias presentaciones. Y hay un componente que es necesario, que es la planificación. ¿A qué me refiero con la planificación? Sobre todo para las bicis de carga, nunca ha sido más importante el tema de la pendiente, el tema de las zonas a donde se puede llegar y el tema de la seguridad, es decir, que los ciclistas puedan moverse en carriles exclusivos o carriles protegidos, es bien importante. Y realizar esas planificaciones, incluyendo los carriles protegidos y conociendo, digamos, conociendo un poco las pendientes y el estado de las superficies, pues se puede darle, digamos, a todo el tema de ecologística pues una ayuda muy grande. Es decir, es digamos, lo que permite la tecnología ayudarle al ciclista para que pueda hacer planificar, para que pueda hacer la planificación de sus rutas. También nosotros tenemos en este momento investigaciones sobre sistema de reservas. En GRM tenemos simplemente que se reserva la bici, pero la maneja el mismo usuario, pero estamos pensando también en sistemas que permitan hacer el despacho y la logística dentro de la red de ciclistas con las características de ciclismo. Reitero, es completamente open source, también está esta aplicación. Siguiente, por favor. Bien, muchas gracias. Esta es una fotografía de nuestra asamblea, que fue precisamente ayer, nuestra asamblea general. Estábamos en varios países, pero la principal, los que están presenciales, estaban en Hamburgo. Nosotros los que estamos en pantalla estábamos en varios países, y quería terminar dándoles un saludo especial y dando mis datos por si alguien quisiera conocer más del proyecto. Estamos a disposición. Muchísimas gracias. Perfecto, Leonardo. Muchísimas gracias también, no solo por el tiempo, sino por habernos compartido estas potenciales experiencias, que justo mucho de la idea de poder contar con ustedes era eso, ¿no? Poder ver qué otras opciones hay en la digitalización de la movilidad activa hoy en día, experiencias que ya se han dado y algunos potenciales puntos, como bien señalaste en un inicio, que son deseables empezar a mapear, que son deseables empezar a conocer para justamente los ciclistas se sientan cómodas y cómodos al momento de rodar en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Leonardo. Ahora, si me permiten, empiezo a dar la palabra a Cintia Chávez. Le pido que prenda su cámara, por favor. Como lo comentamos, directora general de movilidad de la ciudad de León, una de las más importantes aquí en México, y justo para que nos pueda explicar y nos pueda compartir la experiencia que ha tenido actualmente la ciudad con el tema de la digitalización de la movilidad activa, donde ya tienen algunos avances y justo puedan compartir y tal vez poder cruzar con algunos temas que justo hemos estado viendo e empezamos a ver ya en esta sesión. Cintia, sin más, te doy la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Orlando. Un saludo para todos. Bueno, justamente dentro de lo que vengo hoy a compartirles es la experiencia que se tiene en la ciudad de León con el programa del sistema de bicicleta pública. De igual forma, los resultados que nos han dado la calculadora de CO2, el contador de bicicletas y el proyecto Anda Valle. Todo esto ligado, bueno, justamente al proyecto que traemos dentro del municipio de incentivar y fomentar la movilidad activa. Adicionalmente les puedo comentar que traemos como reto y como meta llegar a 300 kilómetros de ciclovía en esta administración y por tanto también generamos esquemas y programas que deben fortalecerse o que deben ampliarse para garantizar que haya una mayor penetración de usuarios de la bicicleta. En este sentido, el sistema de bicicleta pública es una gran herramienta que nos va a permitir ayudar en esto. El sistema de bicicleta pública es un sistema sin anclaje. La operación de este sistema, de este programa, está financiada por el gobierno municipal. Esto con el objetivo de poder ofrecer tarifas preferenciales a nuestros usuarios. Actualmente la tarifa vigente que tenemos en el programa es de 30 pesos al mes con viajes ilimitados por día. De igual forma, se hizo una intervención de señalización para pacificar el tránsito y para beneficiar a los ciclistas actuales y sobre todo para invitar a nuevos ciclistas a que se sintieran con la seguridad para poder empezar a hacer sus recorridos en el polígono de Bici Pública Bici León. De igual forma, se instalaron cicloestaciones mediante aproximación social y todo va ligado a una plataforma digital.
es importante señalar que el programa se implementó hace un par de años y lamentablemente coincidió con el entorno de la pandemia. Entonces, el programa ha tenido algunas pausas y reactivaciones. Actualmente justo estamos en un proceso de pausa para replantear el programa, redefinir alcances y garantizar que cuando lo retomemos se hayan hecho las adecuaciones en la infraestructura y se haya socializado sobre todo suficientemente bien el programa para garantizar que, bueno, esto atraiga a muchos leoneses para utilizarla. Bueno, la intervención que se hizo en la infraestructura, si bien estuvo ligada al programa de Bici León, pero al final lo que se buscó y lo que se hizo fue pacificar 53 kilómetros de calles para la circulación segura de bicicletas de manera compartida con los automóviles. Entonces se habilitó señalización horizontal y vertical en estos 53 kilómetros. De igual forma, como ya había comentado, se instalaron las cicloestaciones, todo esto con un presupuesto de $400,000. Entonces, si bien actualmente el programa está en pausa, estamos reestructurándolo, la intervención que se hizo en la infraestructura, la mejora que se hizo en la infraestructura para pacificar el espacio se mantiene. Entonces, si bien en este momento el programa Bici León está en pausa, pero las mejoras que se hicieron, pues esas prevalecen para beneficio de los ciclistas. El polígono con el que cerramos en este momento Bici León es un polígono de 5 kilómetros cuadrados integrado por estas 53 kilómetros de vialidades que abarca el centro histórico y llega hasta el Polifórum. Realmente, pues bueno, es un polígono en el que se centran muchos de los atractivos de León como ciudad, donde se llega a la zona de Distrito León, donde tenemos el Fórum Cultural, donde tenemos Explora, el propio Polifórum, que ofrece diferentes atractivos para los habitantes y para los visitantes de León. Y esto ligado al centro histórico con todos los atractivos que el propio centro ofrece para locales y para turistas. Adicionalmente, estamos ofreciendo a través de la liga que ahí observan en sus pantallas la calculadora de CO2, es decir, cuánto logras reducir de emisión de CO2 utilizando la bicicleta. Y eso, pues entonces, ¿cómo beneficia a tu ciudad? En este caso, pues bueno, lo que estamos ofreciendo es la medición y el cálculo para el caso en particular de León. Es decir, bueno, cuánto logras reducir y qué manera estás contribuyendo a mitigar la huella de carbono cuando estás haciendo uso de la bicicleta. Se clasifican el tipo de viaje, pues trabajo, escuela, recreativo, se mide la distancia, la frecuencia de viaje y de tal forma se da como resultado bueno, de qué manera estás contribuyendo con esto a reducir la emisión de gases contaminantes. También tenemos un contador de bicicletas que en el 2021 la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, como parte del programa del CICLIM, o Ciudades y Cambio Climático, llevó a cabo la donación de este contador de bicicletas que se instaló en la ciclovía de Guti Cárdenas. Esta ciclovía destaca porque ha sido una de las primeras que se implementó con un diseño en concordancia con los manuales de ciclociudad. Actualmente ya tenemos otro muy buen ejemplo de ciclovía, que es la ciclovía en Bocanegra, que se habilitó en enero de este año. Y entonces ambas se han habilitado en concordancia con lo que nos marca el manual de ciclociudades. De hecho, la recién habilitada ciclovía de Bocanegra pues nos ha generado reconocimiento de toda la comunidad ciclista por los elementos de infraestructura que se le han habilitado. En la ciclovía de Guti Cárdenas se incorporó un contador de bicicletas porque, como siempre lo sabemos, pues bueno, habilitar infraestructura ciclista, si bien es muy bien recibido por un importante sector de la sociedad, también es muy cuestionado y hay resistencia social a este tipo de intervenciones.
siempre con el discurso de, pues bueno, le estamos robando espacio al auto particular. Entonces, pues lo que se busca es generar medidas que nos permitan comprobar lo satisfactorio y lo benéfico de este tipo de programas, como fue la intervención de esta ciclovía de la Guti Cárdenas. En la siguiente, por favor. Entonces, bueno, podemos ver aquí el crecimiento que se tuvo en el uso ciclista justamente con la intervención de la ciclovía en Guti Cárdenas. Entonces, se realizaron aforos previos en esta vialidad donde se identificaban hasta 274 ciclistas en su máxima demanda, y una vez hecha la intervención y con el contador ciclista nos arroja un crecimiento prácticamente del 100% en el número de usuarios, donde actualmente estamos llegando a 549 ciclistas en esta vialidad. Entonces, bueno, la contribución de este contador, de este contador, que también creo que ahí viene la liga, o en la siguiente, pues justo se da este mensaje de, pues ya se hacen las intervenciones correctas, si se observa la normatividad que se nos marca en cuanto a ciclovías, entonces el resultado es tan satisfactorio como un crecimiento en 100%. Si bien aquí está el ejemplo del contador ciclista, es un tótem, la verdad es que pues no es tampoco como de mucho, no es muy robusto, entonces no estorba en su colocación. Es un tótem de 50 por 230 centímetros, tiene luces LED, está conectado vía Wi-Fi para estar transmitiendo los datos a su plataforma digital. Y aquí en la página de contadorciclista.com/1.2 es donde los usuarios pueden estar haciendo la consulta del conteo de los ciclistas. Adicionalmente, tiene un monitor ambiental donde también se está midiendo temperatura, emisiones de gases contaminantes, y de igual forma se puede consultar en monitoreoambiental.org/1.2. Entonces, bueno, estos son los dos elementos de información que se muestran dentro de este contador ciclista. Adicionalmente, bueno, se están haciendo algunas intervenciones como un proyecto de intervención socioartística de pacificación de tránsito para que la gente pues disfrute más el espacio público. Antes, ¿qué se hizo? Pues justamente se hizo un conteo de personas, se categorizó por edad y género, se mapearon las actividades estáticas que se realizan y se hicieron encuestas a las personas. Se habilitaron murales en andadores peatonales y la intervención vial en 3 intersecciones. Repito, previamente haciendo el conteo. Actualmente, conteo y aforo. Actualmente estamos trabajando en la incorporación de sensores para que justamente ya empecemos a evaluar el efecto positivo de estas intervenciones. Entonces, estamos trabajando en una segunda etapa de semaforización dentro de la ciudad, donde adicionalmente a las incorporaciones que se hacen en semáforos para dar prioridad de paso al transporte público, a los peatones y a los ciclistas, de igual forma se está aprovechando esta tecnología para poder vincularla a un sistema de monitoreo visual y también con algunos sensores para estar midiendo la movilidad ciclista y la movilidad activa. Entonces, bueno, pues estos son los proyectos que traemos. Es importante agradecer al BMU por el apoyo que nos ha dado a través del CICLIM, de la IKI Alliance, que es ejecutado por la GIZ. Entonces, es importante agradecer la colaboración y el apoyo que hemos tenido hasta el momento, destacar los importantes resultados que se han generado con estas colaboraciones y que, bueno, tenemos como política dentro del municipio, pues justamente seguir generando acciones y programas que fomenten la movilidad activa
ante una situación real y evidente de saturación vial y de saturación vehicular en la mayoría de vialidades de la ciudad. Por lo tanto, pues bueno, a través de la tecnología se logra generar la información y los mecanismos para también estar fomentando el crecimiento de la población ciclista y el crecimiento y fomento de la movilidad activa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cintia, por contarnos todas estas experiencias tan increíbles. Justo estábamos hablando acá con mi colega de Pasto que ese sensor ambiental está increíble. Nosotros hemos tenido la oportunidad también de contar con contadores para bicicleta, pero este contador de contaminación nos pareció una idea fantástica, así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y ahora le doy la palabra a Camila Guasmayán, de la ciudad de Pasto. Ella también nos va a contar un poco de todas esas alternativas, proyectos y acciones que tienen en temas de digitalización de movilidad activa. Pasto es una ciudad intermedia con más o menos 300.000, 400.000 habitantes y es una ciudad que igual es líder en este tema. Así que los dejo con Camila Guasmayán. Hola, pues muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y es un gusto igualmente compartir toda la información que viene sucediendo en nuestro municipio. Y de esta manera le damos inicio al camino de la digitalización de la movilidad activa en Pasto. Resulta que en el municipio nosotros empezamos a tener datos hace muy poco tiempo. El año pasado justamente comenzamos a recibir datos importantes sobre cómo se mueven los ciclistas en Pasto. Sin embargo, ya teníamos unos estudios adelantados y es que desde el Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público, por allá en el 2017, ya nos comentaban que el 1.8% de los ciclistas se movían de unas maneras en el municipio, pero sobre todo que en la ciudad se camina y el 38.3% de la población se mueve caminando. Es decir, Pasto, que queda en el suroccidente del país, en Colombia, es una ciudad, como lo decías, de 500.000 habitantes, pero que todavía es muy caminable. Todavía tenemos una ciudad de 15 a 20 minutos máximo de distancias y es una ciudad que tiene todo por generarse. Igualmente teníamos unos datos importantes y es que las mujeres, por ejemplo, son las usuarias más importantes del transporte público. Y según estos datos, en los últimos 5 o en los últimos 10 años, las mujeres se bajaron del bus. Los hombres comenzaron a ser más conductores de motos y, por ejemplo, el parque automotor de motociclistas se elevó exponencialmente durante estos últimos años. De manera que la ciudad tomó un rumbo distinto de parte del transporte y después comenzamos a trabajar de la mano con Cooperación Alemana, en el que, por ejemplo, nos dotó de un contador de bici y después llegó Cooperación Suiza, en el que nos dieron 3 contadores bici. De manera que justo el último año, en el 2021, en un tema también pandémico que nos cambió un poco el tema de movilidad, de todas maneras estas cooperaciones, esta mirada que se dio hacia el suroccidente del país hizo que comenzaran a pasar cosas en estos últimos años, de manera que, y favoreciendo además a los ciclistas y a los peatones, no solamente en acciones importantes de políticas públicas y de instrumentos que nos ayudaron ahorita a consolidar no solamente una política, sino una serie de elementos que ayudan a generar acciones que permanezcan en el tiempo. Y la tarea desde la administración municipal ha sido cómo comunicamos la movilidad sostenible, cómo miramos a través de los números y cómo hacemos que esto se entienda de una manera fácil, digerible, no solamente el dato duro, frío, sino más bien
que estos datos son traducidos en cómo nos movemos en Pasto, cómo le mejoramos la calidad de vida a través de la caminata, el uso de la bici y el uso del transporte público a los ciudadanos de nuestro municipio. De manera que mi tarea fue crear estas estrategias en las que podamos entender realmente cómo se mueve Pasto y cómo comunicamos esos números a través de una estrategia llamada que cada pedalazo cuenta. Si tú te subes a una bici, tú le sumas al desarrollo y al cambio que estamos teniendo en el municipio. Y esta es una estrategia que se hizo a través de la política pública que se llama Gerencia, Operación y Monitoreo de Datos en el marco de esta política que tiene un acuerdo del 3 de agosto del 2021. Es muy reciente, pero ya comenzamos a tener datos importantes que nos van a ayudar a medir y a consolidar formas de revisar esos resultados y cómo estos resultados que nos arrojan estos contadores logran generar políticas públicas, logran generar infraestructura, logran transformar esa vivienda, ese lugar para que vivas mejor. De manera que acá están los datos que nos dieron los contadores de bicicleta durante el año 2021 y esta es la forma en la que lo comunicamos. Y ya no son realmente números lejos de entender, sino más bien que tenemos, por ejemplo, ya perfiles de ciclistas por horas, a modo mensual, semanal. Ya sabemos que los fines de semana tenemos unos picos realmente altos. Ya sabemos que a las horas pico que son 12 del día, 7 de la mañana, 6 de la tarde, la gente realmente se mueve en bicicleta. Y Pasto tiene una particularidad y es que usted puede ir a almorzar a su casa y volver. Puede hacer una siesta de 15 minutos y alcanza a llegar a su trabajo en otros 15 minutos. Estas facilidades en las ciudades es muy raro encontrarlos ahora. Y estas son unas gráficas que nos indican realmente esas medias de números y usuarios de la bici, que se hacen 700 viajes mensuales, que en otros meses por la lluvia baja 600 y ya nos empieza a dar a nosotros una forma de moverse de los ciclistas en el municipio de Pasto. Después, estos son ya los contadores de bici en este año actual y este es el promedio que nos está tirando hasta el mes de mayo. Ya sabemos que en abril, por ejemplo, en uno de los contadores estratégicamente puestos en las ciclorrutas marcan que se aumentó exponencialmente también los viajes o el uso de esa ciclorruta porque hubo un daño en esa parte de la ciudad y entonces todo el mundo se fue por ahí y entonces nos aumentó durísimo el número de viajes, pero ya entendemos las circunstancias también. Entonces también esto nos ha ayudado a valorar, por ejemplo, el número de personas que se mueven mensualmente por zonas estratégicas. Y ya sabemos entonces, gracias a estos números, que los ciclistas van de norte a sur a la ciudad y que ya son 72.000 ciclistas andando en Pasto durante de enero a mayo. Eso ya a nosotros nos deja una forma de decir, hey, necesitamos más y mejor cicloinfraestructura, necesitamos más conexiones, más corredores ciclistas seguros, segregados, conectados. Eso es realmente importante y esto no lo dan las cifras. Ya sabemos que, por ejemplo, en abril, lo que les conté del daño de la bici, pero además es importante entender que la bici por solo un medio de transporte no genera muchísimos cambios, sino la conciencia social. Este modo de elegir, porque tienes la forma de elegir, hoy no me voy en transporte público, hoy tomo la bici, hoy me voy a pie, bueno, hoy saco mi carro. Pero, ¿cómo hacemos para que de verdad esto pase? Si usted no tiene una bici, bueno, ahora el municipio de Pasto cuenta con un sistema de bicicletas compartidos y además eléctrico. Eso realmente no pasa en muchas ciudades y Pasto tiene la posibilidad de decirle, usted puede ir al trabajo en bici
y yo se la puedo prestar, y además es una bici eléctrica. Y ahora contamos con 345 bicicletas repartidas en 8 estaciones, con 144 bicicletas eléctricas y 201 mecánicas. De manera que realizamos estos trabajos en colegios, en universidades públicas y privadas, en la institucionalidad. Y estos son los datos que nos arrojó en el 2021 a partir de desarrollar al trabajo en bici, haciéndole caso pues a la ley 1811 que tenemos en Colombia. Y este es el modo de comunicar además cuál es la huella de carbono evitada, cuántos viajes en kilómetros se hicieron, cuántas personas están registradas en el sistema y cuántos kilómetros se hicieron. Y estas imágenes ayudan a hacerse virales la información en el municipio. O sea, ya está pasando algo. Los medios de comunicación ya hablan del tema. Esto comienza a funcionar como una difusión de información de manera ágil, gratuita, funcional. Y a nosotros nos deja esto relevancia, porque al final esto se vuelve política o hace parte de la política pública para gestionar esos instrumentos que nos ayudan a mantener esto en el tiempo. De ahí que podamos sacar la resolución al trabajo en bici, que fue también ahora en el 2022, el 22 de marzo de este año. Realmente hemos llegado a habilitar estos tipos de cosas gracias a estos datos, porque estos datos nos justifican las acciones que nos mantienen en el tiempo, infraestructura y el cambio social y el modo de comunicar este tipo de cosas. Después tenemos otros registros que también son nuevos, y es el biciregistro, que también nos deja importantes datos. Y es que, bueno, nosotros vamos a la calle, hacemos sensibilización, le mostramos a la gente cómo funciona, cómo se puede inscribir, cómo puede llenar el formulario para que se registre. Y después nos empieza a tirar una serie de datos importantes, y es que, por ejemplo, el 16% de todos los que usan bicicleta apenas son mujeres. Es una cifra súper bajita a comparación del 83% de los hombres que usan bicicleta. Ahí ya hay una diferencia, ahí ya nos empieza a nosotros a contar cómo tenemos que focalizar nuestras estrategias para el uso de la bici en Pasto. Después, el tipo de bicicleta que se usa. Y es que en Pasto son muy pocas las bicicletas de rutas que existen, pero sobre todo existen las bicis de montaña. Y tiene todo el sentido. Pasto es una zona que está rodeada de volcanes, lagunas y todo es muy verde. Así que tenemos mucha montaña por recorrer y muchos lugares de trocha también por manejar. Y igualmente las colinas, dentro de la ciudad se maneja también la verticalidad de todos estos lugares a donde llegar del trabajo a tu casa en bici. Después están los datos de siniestralidad ciclista. Esto es súper triste, pero aún así nuestra tasa es muy bajita. Nosotros tenemos 8 ciclistas fallecidos durante los últimos 5 años. O sea, es una ciudad que de verdad ofrece una calidad en la que todavía puedes montar bici de manera tranquila y que no te va a pasar nada mientras sigas y compartas las reglas de usar bien un vehículo. Después nos acompañó una consultoría también por la GIZ y la Fundación de Espacio, en el que fue un reto súper bonito llegar a este tipo de resultados. Y es que estas consultorías lo que nos hacen es dejarnos a nosotros datos, pero distinguidos, como clasificados, o por lo menos que nosotros podamos entender la característica de la mujer que maneja bici, por dónde se mueve, cuántas mujeres, para qué la usa. Estos viajes de cuidado que se hacen
con el uso de la bici a nosotros ya nos habla de cómo podemos mejorar ese tipo de acciones desde la municipalidad. Y estos son los datos que nos dejan. Por ejemplo, las mujeres que usan la bici están entre los 18 y los 55 años y que además el uso de la bici lo hacen es para el ejercicio y la recreación. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorarles la calidad de vida a esas mujeres deportistas o a esas mujeres que salen los domingos a probar la bici que se compraron en diciembre? ¿Cómo hacemos para mejorar esos espacios? ¿Y cómo motivamos a que las mujeres de 19 a 26 años sigan usando esa bicicleta de manera diaria? Que vayan a su casa, que vayan a su trabajo, que vayan a su universidad, que vayan a su colegio. ¿Cómo las motivamos y cómo seguimos mejorándoles a ellas también el modo de hacer o de ir a un lugar a otro? Y estos al final se convierten en estrategias, programas y proyectos que desde la municipalidad hacemos, desde cada pedalazo cuenta, del biciregistro, de que se unan a la cadena de la seguridad vial, la escuela de ciclismo urbano, el bicicomercio, la escuela de bici y el súbete a lo público, viajemos seguras en transporte público. Y finalmente todo esto se une desde la política pública, que es un instrumento que ahora tenemos. Y todas estas acciones se han logrado desde el 2021 y hemos pues hecho bastantes cosas que hoy podemos mostrar, que hoy podemos analizar y que nos ha llenado pues también los números para poder pensar cómo comunicamos y cómo seguimos transformando nuestro municipio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Camila. Gracias por compartirnos temas tan importantes y esos enlaces tan difíciles de hacer como los datos y la digitalización con el enfoque de género, porque este fue un ejercicio muy interesante, muy participativo y era una estrategia digital, una herramienta más bien digital, en donde las mujeres nos iban contando cuál era su ruta, iban mapeando como tal cuáles eran sus obstáculos, si acá había poca iluminación, si acá era una esquina peligrosa, si de pronto acá la infraestructura no estaba en correctas condiciones para su uso. Entonces fue algo muy muy interesante y se suma a todas estas acciones y actividades de digitalización en la movilidad activa. Entonces también tengo el espacio a mi compañero Javier Orlando para empezar con algunas preguntas del panel. Perfecto, yo me sumo a las palabras de Vanessa, interesantísimo siempre poder escuchar las experiencias de las ciudades. En esta ocasión, como lo comentábamos, vamos a empezar con el panel, donde vamos a contar con la participación de nuestros panelistas, justamente, y les pido que en esta dinámica me puedan alzar la mano, ya sea virtualmente a través de la plataforma o físicamente, puedan alzar la mano para decirme quién quiere contestar estas preguntas. Estas preguntas están abiertas para cada una de las personas que ha participado en el panel, y eso incluye a nuestra colega Vanessa, ¿no? Que también tiene experiencia en este sector, ¿no? Claro que sí, Javi, muchas gracias. Perfecto. Entonces, yo empezaré con la primera pregunta, es la más básica de todas, y insisto, quien tenga ganas de contestar, levanta la mano, lo vamos discutiendo, y si pueden encontrar réplica entre sus colegas, son muy bienvenidas, ¿no? Entonces, la primera de todas ellas es justamente: ¿cuáles han sido los mayores retos para implementar la digitalización de la movilidad activa en las ciudades o en estos ejemplos que nos manejan? Porque de pronto todas suena maravilloso, pero ¿dónde está el reto antes de llegar a la maravilla, ¿no? Entonces, les invito a que nos puedan ir justamente compartiendo sus respuestas. Considero que el principal reto es, uno, la disponibilidad de conexión para implementar este tipo de intervenciones, de innovaciones tecnológicas. Es decir, pues de repente no se cuenta con la infraestructura de fibra óptica o la conexión satelital o el mecanismo para integrarlo todo a una plataforma de gobierno. Y después yo diría y destacaría la difusión y penetración en la sociedad.
si bien todos vamos migrando mucho hacia la tecnología, sin embargo, pues todavía creo que nos falta penetración y digitalización como sociedad. Entonces, de repente, pues bueno, creo que tiene que ir de la mano, tal vez con otras políticas, como generar conexión de internet gratuito para que entonces la gente pueda irse familiarizando más con el uso de plataforma, irse familiarizando más con el uso de la tecnología. Entonces yo identifico eso como los principales retos. Y, por ejemplo, tal vez antes de pasar con Leonardo, me encantaría preguntarles justamente un poquito a Vane y a Cintia, tal vez cómo superaron un poquito estas brechas. Leo, insisto, ahora volvemos contigo, entonces ya, Vane, que tenías el micrófono al aire, pues si quieres comentarnos más o menos cómo han solventado estas primeras, ¿no? Porque entiendo que tal vez no está todo resuelto, pero ¿qué sí ya han encontrado hoy en día? Bueno, pues yo siento que esto es una iteración, ¿no? De saber un poco a prueba de error que no debería ser así, pero lastimosamente la ciudad es muy dinámica, el transporte en la ciudad es muy dinámico. Y creo que lo que hemos encontrado son estrategias de trabajar participativamente con la ciudad y obviamente fortalecer aspectos técnicos de las instituciones encargadas en el transporte público. Por ejemplo, la ciudad de Pasto comparte una característica muy importante con la ciudad de Bogotá, que es una ciudad de millones de habitantes, y lo que tiene es un centro operativo de datos. ¿Sabes? Como que tienen una oficina con un montón de televisores y un montón de personas digitando y viendo datos y viendo cosas en tiempo real, en donde van analizando qué es lo que está pasando en la situación del tránsito en la ciudad o en el sistema de transporte público. Entonces, eso podría ser una de las cosas importantes para hacer y es tener, no sé, una oficina, un encargado como tal de administrar y operar todos estos datos que estamos recogiendo de las ciudades. No sé si Cami quieres añadir algo más. Complemento ahí una cosa y es que todo eso se ha logrado, por ejemplo, con una acción de voluntad política. O sea, el recurso, las personas, la forma, el lugar, todo esto se traduce en que hay un gobierno que, por ejemplo, le mete la ficha y dice, yo sí quiero, yo a esto sí le meto, yo a esto lo veo. Y con esto ha sido realmente importante porque si no, pues no se hubiera logrado tampoco. Escuchemos a Cintia. Yo reiteraría el hecho de facilitar el acceso a la conexión inalámbrica, al internet, a Wi-Fi, porque si no, pues tampoco tenemos como municipio la información, es decir, los usuarios no nos están transmitiendo ni alimentando nuestras fuentes de información si no tienen la forma de tener acceso a ellos. Entonces, vinculándolo un poco al transporte público, por ejemplo, en León se ofrece internet inalámbrico en todas las estaciones, en todos los paraderos y además a bordo de los autobuses. Entonces, esta información de conexión nos ha permitido ir caracterizando a los usuarios, ahorita, bueno, en tema de género, horarios de mayor demanda, lugares donde más se conectan. Entonces, creo que también como gobiernos es importante que si buscamos lograr una migración y penetración a la tecnología, a veces hay que recordar que nuestras ciudades, pues de repente lo primero que carecen es de la posibilidad de conectarse a un sistema de internet. Entonces, en el caso de León, el facilitarles esta conexión gratuita nos ayudó mucho para lograr una mucho mayor penetración a nuestra aplicación de Optibus León, y en este caso, pues igual, generar la conexión a internet para nuestros contadores ciclistas, pues también es un cargo al gasto del gobierno. Sin embargo, pues bueno, solo así es que logramos tener la información. Perfecto, Cintia, muchísimas gracias. Entonces, paso ahora, y Leonardo, ¿dónde ves tú los mayores retos? Y aprovechando, ¿dónde ves justamente cómo has visto que se sobrellevan estos retos? Adelante. Gracias. Pues nosotros somos más digitales y de software, pues voy a hablar de los retos como en ese campo.
Hay dos retos principales y los dos retos vienen de la misma fuente. Todo está diseñado para carros, todo está diseñado para vehículos particulares. Incluso los algoritmos de cálculo de rutas y también la cartografía que hemos hecho. Nosotros nos basamos en OpenStreetMap y pues la cartografía funciona bien para carros. Y los retos que hemos encontrado es que hemos tenido que trabajar en esos temas. Nosotros somos open source y trabajamos sobre open source, es decir, el software que tenemos es software también open source que han hecho otras personas. Y hemos tenido pues que invertir tiempo y recursos en desarrollar los algoritmos y los mapas especializados para ciclistas. Creo que en Latinoamérica también es un reto grande, es decir, en los mapas de ciclistas y en los algoritmos relevantes para los ciclistas tenemos más trabajo que con vehículos a motor. Ese sería quizás el principal reto que tenemos nosotros en Trophy Association. Y yo quisiera preguntarle a Leonardo si eso tiene que ver con, por ejemplo, en Google Street Maps, cuando uno quisiera tener una ruta, se la bota en transporte público, en vehículo individual, caminando, pero por ejemplo en Colombia no está la opción de ir, pues de que le bote una ruta en bicicleta. ¿Es justo por eso? Exactamente, sí, precisamente eso. Porque, digamos, los datos de cartografía de bicis aún no se han generado, ni siquiera la compañía más gigante los tiene aún. Nosotros, pues para nosotros es el reto más grande. Hacer esos datos, hacerlos relevantes y hacerlos, pues que funcionen sobre ellos la planificación. Y sí, es precisamente eso. Muchísimas gracias, Leonardo. Y ahora voy a proceder a leer una pregunta desde la plataforma de la TCC Week y es, ¿qué opinan de reglamentaciones como la colombiana que prohíben el uso de cuatriciclos de carga en cicloinfraestructura? Bueno, pues porque es un caso colombiano se la voy a ceder a Camila, pero también nos gustaría contar con las opiniones de Cintia y pues de los ponentes. Dale, Camila. Bueno, realmente la cicloinfraestructura en nuestros últimos tiempos es nueva. O sea, nosotros nos llevamos 20, 30 años con cicloinfraestructura y de manera que esto nos genera a nosotros que estemos todo el tiempo replanteando qué sirve, qué no sirve, qué sí funciona, qué no, que era lo que decías como más o menos al ensayo y al error. Y nuestras ciudades colombianas funcionan así. O sea, ahorita estamos planteando ahorita está prohibido, de pronto en 5 años ya no, de pronto sí no sirve, de pronto estamos planteando, por ejemplo, a qué velocidad tiene que ir un vehículo para que pueda pasar realmente por una ciclorruta o si solamente está estrictamente funcional para el ciclista, porque por ejemplo todavía no puede pasar una patineta eléctrica por ahí, o si lo puede hacer. Entonces, todas estas formas que van cambiando en el tiempo están todo el tiempo transformándose y eso es una política realmente que pasa, yo creo que en Latinoamérica, que estamos todo el tiempo transformando cosas porque estamos en crecimiento. Tienes toda la razón y ahí yo anoto algo más. Creo que en este momento la prohibición es por el tamaño, porque lastimosamente nuestra cicloinfraestructura es muy reducida en dimensión del ancho, entonces si tenemos un cuadriciclo quizá pueda ser una amenaza en seguridad vial, pero de nuevo siempre nos estamos replanteando y ese es el paradigma de la movilidad sostenible, ¿no? Que siempre le vamos a echar mucho más esfuerzo y muchas más ganas a incentivar este tipo de alternativas. No sé cómo es en México, Cintia, ¿nos puedes contar? Sí, claro. Justamente creo que donde tenemos un reto es en la generación de normas y reglamentos relativos y aplicables a la movilidad activa. Entonces, en el caso de León, carece de un reglamento para normarla y por lo tanto no nos hemos encontrado afortunadamente ante disyuntivas como el caso de Colombia con los cuadriciclos. Usualmente la gente la está utilizando con bicicleta convencional, sin embargo, sí reconozco que de manera global, tanto en León como en todas las ciudades de México, vamos hacia allá, sin embargo, todavía no hay una normatividad que nos permita tener como una base mucho más sólida no solo para regular, sino también como para propiciar, fomentar y cuidar a los ciclistas, más allá de las normas generales de
de las sanciones a las invasiones, a las ciclovías por el auto particular, todavía creo que nos falta y tenemos ahí un importante campo de acción en el tema de la reglamentación alrededor de la movilidad activa. Muchísimas gracias. Dale, Javi. Leonardo, perdona. Adelante. Sí, no, un comentario simplemente. Yo supongo que es relacionado al ancho, ¿no? Uno ve en otros países que hay muchas bicicletas de carga, pero el diseño es más estrecho. Y bueno, eso por una parte. Y por otra parte, recordé el famoso ejercicio mental que hacen la gente que trabaja en movilidad. Se lo escucha a Carlos Pardo, que es una autoridad en el tema, de la alfombra voladora. Nuestra legislación tendría que ir pensando en modos de movilidad que aún no están inventados en este momento. Hay un ejercicio mental que es pensar en la alfombra voladora y que la legislación pudiera adaptarse a eso. Las legislaciones vienen muy quedadas, la reglamentación, y sobre todo acá en América Latina, está quedadita, pero es en todo el mundo. Es decir, aparecen más rápido y más sorpresivamente nuevos tipos de movilidad, y la reglamentación se queda un poco corta o se queda en décadas atrás. Y yo creo que ese problema también tiene que ver con eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Leonardo, y a todas. Y si les parece, me gustaría moverme a una pregunta, tal vez retomar un poquito lo que estábamos platicando inicialmente, tema de digitalización. Es que siempre el tema normativo es muy interesante y siempre da para mucho debate, ¿no? Y creo que podemos hacer un espacio muy apropiado para eso, ¿no? Justo otra de las preguntas que a nosotros nos genera mucho interés es poder saber cómo esta digitalización puede ayudar a generar una intermodalidad con otro tipo de medios de transporte dentro de nuestras ciudades. Por ejemplo, ya nos platicaba un poco Leonardo, no sé si nos puedes compartir un poco más, y después les propongo que pueda hacer Cintia, si te parece adecuado, y cerramos justamente esta pregunta con las colegas que están en Bogotá. Adelante. Gracias. Pues es precisamente nuestro tema. Nosotros, nuestra fortaleza es la intermodalidad. Pero dentro de esa intermodalidad hay que darle importancia también a los temas que no tienen que ver con vehículo motor. Yo creo que hay que hacerlo, digamos, fuertemente en otros modos que propicien la descarbonización, y se requieren compromisos pues, de muchos actores, que ese es otro de los retos también que tenemos, que haya compromisos tanto de las ciudades, de los operadores de transporte público, de las asociaciones de bicis, de las personas encargadas de infraestructura, para que en últimas se pueda integrar todo el sistema y pensarlo e integrarlo como un todo, no solamente bicis por allá, transporte público por allá. Y esa integración requiere un esfuerzo pues, de toda la sociedad, comenzando por los gobiernos y las autoridades locales, que son como los llamados a hacer ese encaje, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, Leonardo, por estas palabras, porque tienes toda la razón. No solo se trata de tener un buen sistema de transporte público, un buen sistema de bicicletas compartidas, sino de saber cómo se armonizan entre ambos. Sabemos igual nuestra pirámide de la movilidad sostenible, por supuesto, y creo que eso nos falta interiorizarlo un poco. Siempre saber que si vamos en bicicleta, si vamos caminando, no tiene por qué ser un peligro, hablando en términos de seguridad vial, como nos contaba Camila en Pasto. Y bueno, más o menos creo que ese es el mensaje, que justo Leonardo lo dijo en unas palabras muy bonitas, y yo creo que el cambio está en cada uno de nosotros, respetar a las personas en la vía, y además de todo esto, poder tomar decisiones inteligentemente. Creo que esto es una facultad que nos brinda la digitalización. Tener datos en tiempo real nos ayuda a tomar decisiones más veraces, más óptimas y eficaces en todo este tema del transporte. Entonces, yo les quiero dar muchas gracias a nuestros ponentes, a Camila, que me acompaña acá en la ciudad de Bogotá, a nuestros colegas de México, a Leonardo, que está en Duitama, también en territorio colombiano. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por asistir, por ponernos atención en estos temas. Siempre queremos que de cada sesión se lleven algo, y bueno, de verdad, un gusto estar acá. No sé si Javi quiere también decir algo para despedirse. Muchísimas gracias a todas y a Leo. Realmente
Pues igual, un gusto, comparto el gusto con ustedes. Esperemos que esta plática haya sido inspiradora y justamente llegue a las personas que están interesadas a sacar provecho de estas experiencias y llevar esto a sus ciudades. Como dicen, hay retos, pero hay grandes beneficios que pueden ser atractivos para las ciudades. Colegas, un verdadero gusto. De momento creo que nos toca cortar, pero esperemos que sea muy productivo y muy interesante para todas las personas que nos escuchan ahora y en el on demand que vamos a tener justamente de esta misma presentación. Excelente tarde.